Les doy la bienvenida desde Psicopotenciar. El día de hoy tenemos un nuevo webinar, esta vez sobre el tema titulado Ciclo de la Violencia contra la Mujer. Continuando un poco con este tema que lamentablemente, en vez de reducirse las cifras, están aumentando conforme aumenta el tiempo. Este es un webinar que nos va a permitir conocer mucho más sobre este ciclo y complementar el webinar que tocamos hace unos 3 meses también sobre la violencia contra la mujer. En esta ocasión nos acompañan Yanela León y Glenn García, quienes son miembros activos de nuestra ONG Psicopotenciar. A continuación, entonces, los dejo con ellos. Gracias a todos por su asistencia. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias, Midori. Y sí, en esta ocasión, este jueves, el webinar va a tratar acerca del ciclo de la violencia contra la mujer en relaciones de pareja. Y antes de empezar directamente con lo que es el ciclo en sí, vamos a contextualizar porque este ciclo existe ya que existe algo aún más grande, que es la violencia de género. Entonces, antes de empezar, queríamos saber qué es lo que ustedes saben acerca de la violencia de género. ¿Qué creen que es? ¿O qué término se relaciona con esto? Por eso voy a dejar un link aquí en el chat, no sé si lo pueden ver, de un Jamboard. Y aquí ustedes pueden dejar tal vez sus comentarios de lo que creen que es la violencia de género, a qué se asocia, por qué existe. Voy a empezar a compartir también el Jamboard para que ustedes puedan ver sus respuestas, o si quieren también pueden escribir en el chat de aquí, de Google Meets, o también abrir su micrófono para poder brindar algún aporte. A ver. Ok. Hay algunas personas que han puesto machismo, si se relaciona a eso, es un término. Maltrato psicológico-físico, maltrato físico y psicológico. Ahí estamos observando tipos de violencia, de cómo ejercer esta violencia de género. Tipos de machismo, el patriarcado, el sistema, abusos, así es. Actos dañinos hacia la mujer específicamente, ¿no? Eso es más específico porque estamos ya hablando de género. Violencia a la mujer, tipos de machismos, burlas e insultos, que también están asociados a un tipo en específico de cómo ejercer violencia a la mujer. Acoso, así es. Discriminación a grupos minoritarios, en este caso, según el sistema, el grupo minoritario en sí sería la mujer. Maltrato psicológico, imponer la idea del macho alfa. Vamos a ver acerca de las características de lo que es ser hombre o macho, lo que se espera. Acoso callejero, así es. Se sienten superior. Agresión física y psicológica. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Daño, así es. Y vamos a hablar mucho más acerca de esto. Vamos a definirlo también. Y antes de decir lo que es la violencia de género en sí, tenemos que entender por separado estos dos conceptos que lo componen. Por un lado, la violencia y por otro lado, lo que es el género. La violencia es todo acto o conducta que se realiza de manera consciente para dañar a otra persona, ¿no? Entonces, el que la realiza, el que la ejerce, es consciente de que va a generar un daño y este daño puede ser de distintos tipos, como hemos visto en sus aportaciones. Hablaban de violencia física, violencia sexual, pero hay mucho más, ¿no? Hay económica, psicológica, por ahí también vi, y otros, ¿no? Y por otro lado, el género es un aspecto más cultural. ¿Y cultural por qué? Porque la sociedad misma lo ha creado y se refiere a la existencia de moldes para ambos géneros, un molde para las mujeres y otro para los varones, y cada uno de ellos compuestos con características distintas que esta sociedad espera de los hombres y las mujeres, es como lo esperado.
Por aquí Juan nos dice que se relaciona también acto violento realizado por el hecho de ser hombre o mujer. Es decir, sí, es el acto, se relaciona a esto y ahora lo vamos a ver también cuando expliquemos bien lo que es la violencia de género, pero sí, cuando diferenciamos a los dos, hombre y mujer, con distintas características, en nuestro sistema podemos ver que uno va por encima de otro, ¿no? Y ahí es cuando se ejerce la violencia. Entonces, ya entrando a lo que es la violencia de género, es importante mencionar que continuamos viviendo en una sociedad organizada bajo el sistema patriarcal, el cual se expresa en el machismo y que está muy presente en América Latina. Sabiendo esto, entonces, nuestra sociedad ha compuesto estos moldes, el molde de la mujer con características femeninas, tales como sumisa, sensible, amorosa, sacrificada, desprendida, etc. Y por otro lado, el molde del varón, del hombre, y lo asocia a características, o le ha otorgado las características de líder, inteligente, fuerte, decidido, agresivo. Así es, como nos menciona Yuki, esto puede generar lo que son los estereotipos, porque es lo que se espera de ambos, ¿no? Y por lo que hemos podido escuchar de las características asociadas a cada uno de los géneros, se siente que marcan una diferencia entre ambos, ¿no? Generan una brecha muy fuerte, parece que son bastante incluso opuestos, y además marca un orden jerárquico, como si el varón tuviera un orden jerárquico mayor al de la mujer que está debajo, ¿no? Entonces, eso se aprende y por eso podemos escuchar a las personas, bueno, desde niños, eh, que utilizan expresiones como lloras como niña o pateas como niña o mujer o sé hombre. Eso se relaciona con esto que vamos aprendiendo en nuestra sociedad, que es creado también por la sociedad. Entonces, esta violencia se desarrolla bajo este fundamento, que es la subordinación de las mujeres y que van por debajo del dominio de los varones. Es un problema estructural. ¿Por qué? Porque se desarrolla en distintos espacios y ámbitos y se ve en toda interacción social que tenemos, porque nuestra sociedad se compone, si lo sugerimos dividir así binariamente, en varones y mujeres. Entonces, en todo este tipo de interacción, en distintos espacios se puede observar. Por ejemplo, en el espacio privado, como en la casa, podemos ver que las mujeres asumen tareas domésticas. Incluso cuando aún trabajan, pueden de todas maneras asumir estas tareas. Y el varón es el que aporta con el dinero, provee, no se involucra tanto, por ejemplo, con los hijos, con la educación de los hijos, con sacar la cita médica y ese tipo de cosas. Y bueno, en el espacio público, por ejemplo, en la calle, con el acoso callejero, donde hay hombres y mujeres transitando por la calle y los hombres por su situación de poder creen que se pueden dirigir hacia una mujer faltándole el respeto. O también en el trabajo, donde observamos fenómenos como lo que es el techo de cristal, eh, el cual explica cómo para una mujer tiene que esforzarse mucho más que un varón para poder alcanzar cargos altos. Ahora, lo que he explicado acerca del espacio público y el espacio privado es una forma más explícita y tal vez tradicional de ver lo que es esta violencia, ¿no? Estas formas tradicionales aún existen definitivamente, sobre todo en las zonas rurales y también, claro, hay casos aún en las ciudades. Pero con la modernización, la vida ha ido cambiando, la mujer ha tomado otros espacios también. Y si pensáramos que se tratara únicamente de esta forma tradicional de verlo, creeríamos que en muchos de estos espacios ya no existe la violencia de género porque ya no la vemos así como ha sido explicada. Pero con la modernización lo que ha sucedido es que también se ha cambiado la forma de ejercer la violencia de género, con cosas más, expresiones más sutiles. Por ejemplo, lo privado es más abstracto y los espacios privados
por ejemplo, aquí se desarrollan los vínculos y lo privado entonces también involucra aspectos de íntimos de vínculo, por ejemplo, con la pareja, en donde existen muchas formas de ejercer violencia, desde sus expresiones más mínimas, como son los micromachismos. Eh, Existen muchos micromachismos, pero para darles un ejemplo, les voy a comentar acerca de el que más se ejerce, que es el gaslighting, que es cuando se le hace dudar a la mujer de su propio criterio. Cuando sucede una situación eh, de pareja, o necesariamente no con tu pareja, sino tal vez con tu padre o tu jefe o tu amigo o tu compañero de trabajo, en la que a ti algo te incomodó, te hizo sentir de que fue algo dañino, de alguna manera agresivo, y basado en esto, en, en el orden jerárquico del varón y mujer, como imponiendo un poco su poder, tú le dices, o sea, expresas tu incomodidad, si es que lo expresas, te hace pensar que no lo hizo así, que fuiste tú la que lo percibió así, y esto viene acompañado de ideas como que incluso son capaces de decírtelo, ¿no? Tú te sentiste así porque eres muy sensible, o ya no seas dramática, o qué intensa. Entonces, de nuevo, a las características del molde que la sociedad le ha otorgado a la mujer. Y bueno, hay muchos micromachismos y otras formas de ejercer violencia, y me extendería mucho si seguiría hablando de los micromachismos, pero justo en nuestra página de YouTube tenemos ya un webinar previo en el cual hablamos acerca de micromachismos, así que si están interesados lo pueden buscar ahí. Pero bueno, yendo ya a lo que es el espacio público, no solo nos referimos al ambiente físico como la calle o el trabajo, sino lo involucrado a esto, a las actividades que se realizan en estos espacios, como por ejemplo, quién decide qué comer, o estas ideas de que la mujer al volante es un peligro constante. No sé si es así, creo que así es, algún dicho terrible que dicen por ahí. Este, bueno, estos son expresiones que no deberían haber, pero que existen en los espacios públicos porque esta es la forma nueva de manifestar este tipo de violencia. Ya no solo vemos hombres yendo a trabajar, pero si vemos a una mujer manejando y yendo a trabajar, igual es un peligro en el volante y se duda de ella. Y bueno, a continuación les mostraremos, bueno, vamos a contextualizar en las cifras que hay acerca de la violencia de género. ¿Qué tal? Antes de entrar en las cifras, justo Diane hacía referencia a nuestro webinar de micromachismos. Ahí les estoy dejando el link para que puedan verlo más tarde o quizá otro día. Las cifras de verdad son alarmantes y mucho más en nuestro continente, pero a nivel mundial, 1 de cada 3 mujeres ha denunciado sufrir violencia física y o sexual. ¿Cuál creen que es la palabra clave en este primer enunciado? ¿Cuál creen que puede ser la palabra clave en este enunciado? No sé, Carolina, Olenka. ¿Creen que hay una palabra clave en este? Exacto, Sebastián. Denunciado. ¿Cuántas mujeres callan? Muchas veces se decía que la estadística de violencia contra la mujer había bajado en la época de que inició la pandemia, pero muchas veces porque no salían a denunciar. Y las cifras de verdad son de terror a nivel Latinoamérica. Por ejemplo, en nuestro Perú, que es de donde estamos haciendo el webinar, el 63.2% de mujeres ha denunciado sufrir agresión física o sexual. Y por lo general suele ser por su pareja o alguna expareja.
O sea, más allá de la violencia que pueda ser de personas que no son del entorno, es grave ver de que principalmente van las personas más cercanas, quienes supuestamente son las personas que aman a ellos, ¿no? Bolivia está en un segundo lugar en este ranking tan nefasto realmente, donde el 58.5% eh, ha denunciado ello, y en este caso todas las denuncias han sido sobre parejas actuales o exparejas según tanto la Organización Mundial de la Salud como la Panamericana de la Salud. En Colombia el 33.3%, también con un 100% en el tema de que los que ejecutaban ese tipo de violencia eran personas de su entorno cercano. En Honduras el 27.8%, en Argentina el 26.9%, según data del 2015. Pero en estadísticas más actuales, estamos viendo que ahora una mujer muere cada 26 horas. Realmente las cifras son alarmantes, son bastante preocupantes, y es por eso que este tipo de webinars los desarrollamos a manera de poder invitar a las personas a reflexionar sobre esto, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, que somos los que muchas veces causamos estas violencias. Y ojo, estas estadísticas son básicamente de violencia física y o sexual. Sin embargo, como podemos ver, no son los únicos tipos de violencia que existen contra la mujer.